Bueno, aquí para que veas la notificación ahorita. ¿Qué tal, amigos? Saludos para todos y cada uno de ustedes. Pues bienvenidos una vez más a este espacio, este canal que se llama Crónicas Paranormales L.M. Y el día de hoy, en esta transmisión que estamos realizando, vamos a hablar acerca de la Santa Inquisición y sobre todo vamos a dar un análisis completo a lo que es la Santa Sede y sobre todo al mito del Papa Vampiro. Desde hace mucho tiempo, creo que la Santa Inquisición ha sido un tema de mucha controversia, porque podemos observar que varias personas están a favor de lo que son las leyes de la Inquisición por el simple hecho de ser alguna, si tú quieres, alguna sociedad, algún grupo religioso, pero sobre todo porque las leyes que aplicaba estaban más que nada a favor de la apologética. De hecho, la Santa Inquisición es un tribunal que es apologetista. Entonces, ahorita vamos a ir desarrollando a lo largo de esta transmisión todos estos términos y vamos a dar un análisis completo sobre los hechos, sobre los parámetros que implicaba la Santa Inquisición y desde dónde es que se empieza a mencionar el mito del Papa Vampiro. Pues creo que todos en algún momento hemos escuchado alguna historia, hemos escuchado algún relato sobre la Santa Inquisición. Creo que históricamente la mayoría sabemos qué representa la Santa Inquisición y la mayoría de las personas tiene la idea de que ha sido un tribunal muy duro, ha sido un tribunal muy cruel, porque principalmente lo que resalta de la Santa Inquisición es la caza de brujas, o por lo menos eso es la fama que se le dio a la Santa Inquisición. Pero vamos a ver qué es la Santa Inquisición. De entrada, la palabra Inquisición está más atribuida al término de investigar o averiguar. ¿Esto qué quería decir? Que cuando se formó esta sociedad o este tribunal, porque realmente se formó con la idea y la finalidad de ser un tribunal religioso, estaba atribuido a investigar y a poder de alguna manera aplicar ciertas sanciones a aquellas personas que fueran en contra de las normas de la iglesia. Ahora, aunque en un principio la Santa Inquisición, los castigos que implementaba solamente eran la excomunión o expulsión de la fe y de algunas creencias religiosas, no se le atribuye ya hasta después lo que es la caza o por lo menos la tortura. Porque también una de las grandes cosas que destaca la Santa Inquisición, pues son los métodos de tortura. Pero ahorita vamos a ir desarrollando esto porque la mayoría de las personas tienen la errónea idea de que la Santa Inquisición es en general y no es así. O sea, realmente la Santa Inquisición está en Francia, la Santa Inquisición está en Roma, la Santa Inquisición está en Portugal. Entonces, ninguno de estos tribunales tiene que ver uno con el otro. Entonces, la mayoría de la gente, pues al hablar de la Santa Inquisición, lo primero que hace es generalizar el término y luego, pues adjudicarlo a la tortura y pues a la caza de brujas. Pues como lo mencionamos, la Santa Inquisición es un tribunal que de alguna manera está dispuesta a castigar a aquellos que vayan en contra o que atenten en contra de la fe. ¿Esto por qué se le aplicaba? Porque la Santa Inquisición más que nada fue creada en Francia. Realmente el origen de la Santa Inquisición fue en Francia. De hecho, aquí tengo unos datos que anoté. Eh, es la Santa Inquisición medieval y fue fundada en 1184 en el sur de Francia para combatir la herejía de los cátaros. Los cátaros
tenían una idea muy controversial sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente se puede decir que esta comunidad, vamos a llamarlo así, una comunidad, ellos creían que realmente Dios no era el único ser o la única divinidad capaz de poder crear algo. En este caso, por ejemplo, a Dios o como se le conoce a Jehová, se le atribuye, pues obviamente todo el creador, ¿no? El nombre del creador. Él es el que manifiesta, él es el creador, él es el que realmente expone la vida y el mundo. Entonces los cátaros tenían la idea de que realmente Dios no era el único que podía crear un universo o podía crear una vida, sino que ellos de alguna manera también atribuían a que Lucifer o Satanás, en el término ya de este demoníaco, decían que también él tenía la capacidad y el poder para poder crear un universo y poder crear vida. Entonces, aquí es donde realmente la Santa Inquisición medieval empieza a tener realmente estos conflictos acerca sobre lo que es la teología en aquel tiempo, y se dan cuenta que los cátaros, pues de alguna manera atribuyen una creencia diferente, por lo que sí les genera un conflicto no solamente, pues ya dentro de la iglesia, les crea un conflicto, sino que a nivel ya sociedad, porque los cátaros empiezan a difundir que algunas de las cosas que la iglesia estaba manifestando, pues no eran ciertas. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde realmente empieza a haber una plática y empieza a haber un desarrollo para crear un tribunal religioso que de alguna manera pueda sancionar a las personas que vayan en contra de la fe. Y como se los menciono, el origen principal de la Santa Inquisición estaba atribuida a la apologética. ¿Qué es la apologética? Es la materia o la rama que se encarga de defender la fe o que estudia la defensa de la fe. Y así como un paréntesis, yo te voy a decir algo. ¿Tú sabías que hay abogados apologetistas? Me imagino que no. Dentro de las doctrinas religiosas, la apologética se volvió muy común porque dentro de hecho es la teología sistemática que estudia la apologética. Pues la apologética empezó a tener un valor muy grande. Del simple hecho, desde que vemos que Roma, en el Vaticano, se independiza de ser un gobierno en conjunto, pues prácticamente la iglesia empieza a tomar un poder muy fuerte, muy grande, a tal grado que empieza a haber defensores de la fe. ¿Esto qué quiere decir y por qué te estoy explicando todo esto? Que dentro de las doctrinas, a lo mejor ahorita ya muchos ya no lo practican, o es más, me podría atrever a decirte que ni siquiera lo saben, pero dentro de las doctrinas principalmente cristiana y católica, había o hay abogados que defienden la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres atacado por medio de tu fe o alguna otra doctrina contradice los parámetros de tu creencia, puedes contratar un abogado apologetista que va a llevar tu caso al tribunal religioso, que en este caso vendrían siendo la descendencia o la evolución de la Santa Inquisición, y acerca de ese tribunal se desarrollaría tu caso para ver que la persona que te esté atacando o la persona que esté contradiciendo tus creencias religiosas y tu fe no destruya pues prácticamente esa creencia. Entonces tú puedes contratar estos abogados dentro de las doctrinas religiosas, que te digo, no sé si la verdad en los tiempos de ahorita o en los tiempos de hoy de las iglesias se siga manifestando el apologetismo como un abogado, como un defensor, como tal, pero dentro de la teología sistemática, pues es un tema a desarrollar muy grande y muy importante, porque la apologética también depende mucho de las normas que tú apliques a tu creencia, es decir, que a pesar de que no estén de acuerdo contigo o que de tu creencia sea diferente a la de las demás, y esto me refiero tocando los temas doctrinales de los cristianos, de los católicos, de los testigos de Jehová,
de los pentecosteses, de la luz del mundo, de los adventistas, o sea, tantas doctrinas que hay acerca de todo lo que es el sistema divino dentro de la apologética, pues sí se atribuye mucho a que tu fe no sea atacada y no sea corrompida, porque todavía en Francia, cuando se crea este Tribunal de Justicia Religiosa, precisamente se crea para que la fe no sea destruida y de alguna manera no se vea atacada por las creencias de las personas que en aquellas épocas se consideraban herejes. Aunque déjame decirte que un hereje no es precisamente una persona que no cree, sino que realmente tiene una libre expresión, tiene un pensamiento independiente de lo que es la fe. Pero bueno, vamos a ir desarrollando el tema. Cuando pasa esto, este, ¿quién es el que promulga esto? El Papa Lucio III es el que promulga los tribunales de la Santa Inquisición. Él le manda una carta, es más, te voy a decir, el Papa Gregorio VII le manda una carta al rey Harald III. Ahí es donde realmente se establece que las personas que no tengan esa misma creencia deben de ser de algún modo sancionadas. ¿Por qué? Porque realmente Gregorio VII pensaba que la influencia de masas o la influencia de pensamientos anticristianas o anticatólicas podría generar no solamente un levantamiento contra la iglesia, sino que precisamente tenían el miedo y el temor de que se empezaran a crear religiones o doctrinas independientes a la creencia de la fe. Porque te voy a decir algo muy importante, la iglesia satánica realmente es algo que manifiesta. Ellos, aunque de alguna manera tienen principios diferentes, más aplicados a la conciencia humana, más aplicados al razonamiento, más aplicados a como una disciplina propia, la apologética realmente pues va en contra de estas creencias satánicas, no tanto por ser seguidores de Satanás o Lucifer como la mayoría de la gente lo cree, sino porque ellos piensan que Lucifer no vino al mundo a destruir el mundo o no se rebeló contra Dios, al contrario, tienen la creencia de que Lucifer fue castigado injustamente y pues que realmente Dios es el malo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues la apologética es donde entra en todo su esplendor, porque realmente la defensa de la fe es para aquellos que todavía creen que Dios realmente sí es el creador, para aquellos que realmente creen que Dios es el que sí manifiesta pues esa creencia, esa manifestación de poder hacia la gente y sobre todo pues que el poder de Dios es el único, ¿no? Entonces, aquí es donde la Santa Inquisición comienza a desarrollarse. Ahora, ¿qué pasa? Al principio, simplemente las sanciones, como se los repito, nada más eran como expulsarlos de la doctrina, de la religión, y en algún extremo muy grande, muy fuerte, pues era expulsarlos de la tierra. ¿Qué quiere decir? Pues del lugar donde vivían, ¿no? Como para que no contaminaran. Pero a base de esta carta que Gregorio manda al rey, es donde se establece, y esto fue en Dinamarca, mira, es en Dinamarca donde se establece en el año 1080 después de Cristo, donde se empieza a establecer que hay personas que no solamente tienen una creencia diferente, sino que empieza a haber unas prácticas ocultistas prohibidas por Dios y prohibidas por la iglesia. Y te voy a dar el dato. En 1484, el Papa Inocencio VIII da por oficial la existencia de la brujería a través de lo que es el método informativo de la bula. ¿Qué era la bula? Una organización, una sociedad donde aplicaba, prácticamente era como el periódico de aquellos tiempos, pero a través de las personas. Era como una sociedad donde se difundían las noticias y ahí se establece ahora sí que por decreto oficial, que la brujería realmente existe. ¿Por qué? Porque empieza a haber manifestaciones demoníacas en la gente. Y no solamente eso, sino que realmente a través de estas prácticas
se empieza a dar mucho lo que son las cosas ya aplicadas a las brujas. ¿Qué sucede? Pues de que empieza a haber personas que empiezan a tener talentos diferentes como ellos lo manifestaban, ¿no? Y aquí vamos a dar una introducción al siguiente tema que es el Papa Vampiro. El Papa Vampiro al que se le conoce fue precisamente a Gregorio VII, el cual después de mandar la carta al rey Harald, en el contexto general de la historia, el Papa le manda la carta, digo, no precisamente con esas palabras, porque no leí la carta, pero para exponerles el tema es que el Papa le manda una carta al rey, le dice, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya la gente se está saliendo de control, creo que ya hay personas que están creyendo en otros métodos que no son los de Dios y me parece conveniente que se les empiece a aplicar una sanción. Entonces, a partir de estas sanciones, yo creo que podremos lograr que esas personas regresen al camino de la fe. El rey Harald, teniendo también una opinión pues un poco distinta a la del Papa, le dice, mira, yo realmente no podría autorizar que todos tengan la misma creencia o la misma doctrina, pero lo que sí podría yo hacer es que tienes la libertad de investigar y para aquellas personas que tú consideres que sí van en contra de las normas divinas, pues se les estaría aplicando una sanción, pues algo fuerte, ¿no? Porque te voy a decir algo, los métodos de tortura ya fueron mucho después, o sea, lo que fue realmente la Santa Inquisición original no tenía nada que ver con la tortura y no tenía nada que ver con el asesinato. Entonces, aquí el Papa empieza de alguna manera a investigar, pero no solamente empieza a investigar, empieza a arremeter contra las personas por voluntad propia. ¿Y él cuál era su defensa? Que él se escudaba en que realmente el rey le había dado el chance de investigar y aplicar esos castigos. En el contexto, el rey se entera, alguien va y le dice al rey, ¿sabes qué? Pues mira, tú le diste chance al Papa de investigarnos, de aplicarnos una sanción, pero pues no solamente nos está castigando, ya en su momento nos está dañando. Y es que donde el Papa, Gregorio, ¿qué estaba empezando a hacer? Amarraba a las personas, obviamente con su equipo religioso, amarraba a las personas y les empezaba a picar con una especie como de navaja o punzón, el cuerpo y pues de alguna manera las personas que empezaban a sangrar empezaban a determinar que había una tortura ya en sangre, ¿no? De aquí nace el mito del Papa Vampiro. ¿Por qué? Porque algunas personas de la época empezaron a determinar que el Papa les empezaba a hacer que les brotara la sangre y que no solamente se llevaba su sangre, porque también en su momento el Papa empezaba a acumular la sangre que le salía a los torturados, sino que decían que este Papa se tomaba la sangre. Entonces, el mito del Papa Vampiro surge a partir de Gregorio. Y cuando el rey va de alguna manera a encararlo y de alguna manera va a decirle, oye, ¿sabes qué? Pues el pueblo ya vino y me vino a decir que no solamente investigas con el fin de aplicar una sanción, sino que los torturas, les empiezas a sacar la sangre y ya hay historias o hay comentarios de que te tomas su sangre. Obviamente Gregorio lo niega y expone que la sangre que él se extrae de las personas era con el fin de alguna manera como determinar como el espesor de la sangre qué tipo de personas estaban propensas a ser inducidas por el demonio. ¿Qué sucede? Pues el rey obviamente dice, a ver, ¿sabes qué? Pues no, esto no se puede hacer porque de alguna manera yo quiero que mi reino sea un reino de paz, sea un reino pues justo y sí, o sea, sí estoy dispuesto a aplicar sanciones a aquellos que vayan en contra de la fe o que arremetan contra la fe, pero no tal grado de torturarlos. Entonces, ¿qué hace el rey Harald? Expulsa al Papa Gregorio de la sede de lo que se atribuida como la Inquisición de aquella época. Y el Papa Gregorio comienza su propio concilio, obviamente con algunos seguidores,
no solo para seguir torturando a las personas, sino que ya llega el momento en la que en verdad se le atribuyó y se le vio beber de la sangre de estas personas. Entonces, el papa vampiro surge no a base a que fuera un papa que le salían los colmillos, que no podía ver el sol o cosas así, no, se le atribuye al papa vampiro a que realmente empieza a desangrar a sus víctimas y todos aquellos que fueran en contra de la fe, ya que él determinaba que aquellas personas que iban en contra de la fe pues ya estaban contaminados por el diablo. Entonces aquí es como el Papa Vampiro desarrolla esa leyenda de tortura y a través de esta leyenda de tortura empieza a extenderse, digamos, el rumor en las otras ciudades de donde también se creaba la Inquisición de que los métodos de tortura eran el método correcto para empezar a, de alguna manera, o curar a las personas, hacer que regresaran a ese camino de la fe o pues, exterminarlas y que ya no hubiera mal. Pero para su mala fortuna, pues realmente estas torturas lo único que hicieron fue matar nada más gente inocente, porque había personas que no eran ni herejes ni consideradas brujas o cosas así, pero por tener un pensamiento liberalista y que fuera en contra de las normas, ya no de la iglesia, sino de las normas del Papa Gregorio, pues se le consideraba pecador y se le atribuía este castigo. Entonces, pues en las otras ciudades empezaron a implementar métodos de castigo físico a tal grado hasta empezar a inventar más aparatos, más herramientas, más métodos de tortura, y es como conocemos parte de algunos instrumentos de la Santa Inquisición. Ahora, en todo esto que te voy a decir, viene algo muy importante para continuar con el tema, a lo que se le llamó, ¿cómo se le llama? La Cruzada Albigense. La Cruzada Albigense fue precisamente atribuida a los cátaros. ¿Por qué? Porque realmente, como les digo, ellos creían que Dios no era el único con el poder de manifestar la vida y de crear un universo. Ellos creían que Satanás también podía hacerlo. Entonces, la cruzada albigense fue con el propósito de liberar a todos estos pecadores, como lo llamaban ellos, a todas estas personas, liberarlas de su maldición, porque también se les atribuye una maldición. Y especificaban que los que creían o los que tenían ese pensamiento de que Lucifer también era un creador divino, pues se decían que ya estaban contaminados por el demonio. De hecho, también aquí una de las cosas muy importantes es que el Papa Vampiro determina que a partir de que hay diferencia de épocas, pero las cosas se sujetan a los hechos históricos, que el Papa determina que son de las cuestiones, como él le llama, posesiones, donde empieza a haber manifestaciones demoníacas ya en los pensamientos humanos. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya se empieza a ver todo este tipo de creencias a través de lo que es la Santa Inquisición. Y es como la Santa Inquisición medieval original, nacida en Francia, se deforma totalmente por un hombre, por un papa, que fue Gregorio, y el cual con el nombre o el mito del Papa Vampiro empieza a deformar la Santa Inquisición, y a través de las épocas y ciudades cercanas sí se empieza a determinar y a correr pues el comentario de los métodos de tortura. Obviamente, pues para cuando entramos a la época ya de la Inquisición y la brujería, donde ya decretan y dan por hecho la creencia y la existencia de la brujería, pues ya ni se diga. Conocemos parte también de esa historia, que la Santa Inquisición se da la tarea de enviar a cardenales, enviaron a padres, a curas, incluso a los mismos papas que se supone que estaban en la Santa Sede, pues aplicar estos métodos de castigo, ¿no? Para aquellas personas. Entonces, lo que en algún momento fue un tribunal apologético, pues se deforma a lo que de alguna manera ya se conoce en general como a la Santa Inquisición de la tortura, ya que después de que precisamente la palabra Inquisición estaba aplicada a la investigación,
pues aquí ya no se aplica la investigación. Aquí simplemente ya era con el tener una actitud diferente, un pensamiento que de alguna manera contradijera las normas de la iglesia, pues ya con eso se le atribuía, digamos, ya el dictamen de que eras hereje, de que eras antirreligioso, de que ya estabas poseído por Satanás, y la única manera de poder quitar ese mal o curar ese mal, pues era la tortura y pues obviamente hasta llegar a la muerte. Entonces aquí empieza mucho ese mito sobre la Santa Inquisición y los métodos de tortura. Ahora, dentro de todo esto en el contexto histórico de lo que es la Santa Inquisición y cómo es que pasamos al método del Papa Vampiro, vamos a adentrarnos al análisis general de lo que es la Inquisición. Yo en un punto de vista personal te puedo decir, y eso atribuyendo que hoy en día hay doctrinas o creencias religiosas que ya no la aplican de la misma forma, pero que siguen adjudicando el castigo divino. Yo te voy a decir cómo. Bueno, yo en un punto personal te puedo decir que toda la rama principal de la apologética, pues sí, de la defensa de la fe, no está realmente atribuido a ver qué Dios es el más importante o a ver qué Dios es el bueno, ¿no? Porque pues sí se encargaron de deformar las doctrinas a Dios. Aunque muchos dicen, al final de cuentas es el mismo Dios, al final de cuentas vamos al mismo lugar, al final de cuentas todo, pues sí cabe mencionar que sí le dieron una particularidad muy independiente a cada Dios de cada religión, porque, por ejemplo, yo no soy ni testigo de Jehová, ni practico la creencia de los mormones, pero yo he visto que, por ejemplo, su manera de vestir es muy diferente. Y por lo que he escuchado de algunas personas, ellos tienen ciertas, se puede decir que ciertos límites para poder practicar su fe, que hay cosas que ellos no pueden hacer, que hay cosas que ellos no pueden comer, que hay cosas que ellos no pueden tomar. Entonces digo, yo realmente yo no lo sé, pero cada uno de ellos ha deformado una creencia de lo que ha sido Dios. Entonces sí es muy importante determinar pues qué clase de Dios es al que tú estás creyendo, ¿no? Porque realmente, como te lo digo, si nos enfocamos en un texto histórico y en un libro histórico sobre la creencia de Dios, pues claramente tenemos a la Biblia. Dice, obviamente, Génesis 1.1, la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, esto determina que en el principio, pues la tierra estaba desordenada, como lo dice la Biblia. La tierra estaba desordenada. Dios vio el desorden a través de todo esto, que obviamente cómo se determina el desorden, pues estaba el caos, ¿no? Estaba el caos, determina el desorden, y pues a través de eso Dios hace la manifestación de crear los cielos, la tierra, la luz, los animales, y pues hasta llegar a la humanidad. Bueno, en estas creencias, para muchos, Jehová o Dios Padre, pues es el absoluto, es como que el principal defensor o digamos al principal al que se le debe venerar. Pero pues si ya entramos en las creencias, por ejemplo, cristianas, pues Dios Padre simplemente es el creador y la manifestación de la vida, sí de la tierra, si quieres del universo, pero el que realmente determina y representa la salvación de los seres humanos es Jesucristo, su Hijo. De hecho, en la Biblia, en Juan 14:6 dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 8:32 la misma Biblia nos dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, si vemos estos dos pasajes bíblicos donde te dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y en Juan 14:6 te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces te está diciendo claramente y directamente que si tú conoces el camino de Jesús
o por lo menos conoces a Jesucristo en el esplendor como lo fue la salvación, pues Él es el que te va prácticamente a liberar, o Él es el que te va a dar ese poder, esa gloria, esa fuerza, lo que tú quieras para ser libre, para crecer, para avanzar y para vencer al mal. Entonces, obviamente hay doctrinas que ya no comparten esto. Y es lo que te digo, o sea, yo no sé si los testigos de Jehová, obviamente yo he visto y he platicado con algunos que sí aceptan a Jesús, pero lo aceptan simplemente como un hombre con una misión específica, es decir, comparan a Jesús con Abraham, con Noé, con Moisés, que simplemente fue un hombre elegido por Dios para cumplir cierta tarea y de alguna manera, pues a lo mejor ser parte de la historia divina, ¿no? Pero, por ejemplo, ya la creencia cristiana aplica que Jesucristo realmente es el Salvador del mundo, que el sacrificio que hizo en la cruz, pues fue la liberación de las enfermedades, de la muerte, que realmente como lo dice Jesús, ¿no? Si tú permaneces en mí, yo permaneceré en ti. Entonces, prácticamente él como lo dice, yo soy el pan de vida, ¿no? El que coma de mi carne y el que beba de mi sangre, pues nunca tendrá hambre ni jamás tendrá sed. Entonces, es importante saber qué rol y qué papel juega cada doctrina, porque dentro de estas doctrinas y de esta diferencia de opiniones es que se está manifestando mucho ese ataque o por lo menos esa guerra entre religiones, si tú quieres verlo. Y aquí es donde te digo que manifestamos nuevamente lo de la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque ya no hay una unificación de fe, ya no hay una defensa de la fe, ya no es como decirle al testigo de Jehová, al cristiano, al pentecostés, al católico, incluso al satánico, ¿no? El satánico, aunque no sirve las normas divinas, pero tiene un pensamiento independiente sobre una disciplina y sobre cómo tener la conciencia, el razonamiento para poder hacer un bien, aunque no siguen a Dios. Entonces, incluso con el satánico, vemos que hay una clara crucifixión de las creencias. Aquí ya no es el simple hecho de poder encontrar un punto general sobre las religiones y las creencias. Aquí es el simple hecho de ver quién sabe más, quién puede más, que mi religión es la buena, que nosotros somos primero, que ustedes vinieron después, y hay una ejecución. Aunque no lo quieras ver y aunque no lo quieras aceptar, desde ahí empieza a haber una ejecución eclesiástica y sobre todo, pues que se te das cuenta que lejos de ser practicantes de alguna doctrina, alguna creencia o ser defensores de la fe para unificar la fe en las personas, se convierten en ese tribunal que está puesto y dispuesto a ejecutar a las personas que vayan en contra de su religión y sin darse cuenta, lejos de ser una doctrina atribuida a Dios y sus mandamientos, no se dan cuenta que ya son una santa inquisición actual, deformada por la sociedad y lo principalmente, y sé que esto les va a doler a muchos, por el fanatismo, porque ya no hay personas que crean, ya no son personas devotas, ya son personas fanáticas de la religión. Ya no puedes hacer nada porque Dios te va a castigar. Ya no puedes que hacer esto porque Dios te va a condenar al infierno. Entonces, realmente no es así, Señor. O sea, realmente no es así. Toda la deformación que hubo en las religiones, en las creencias, está atribuida a una sola cosa, y eso es a la misma conciencia del hombre. Si se dieran la oportunidad cada uno de investigar, estudiar lo que tú estás creyendo, la iglesia en la que tú vas a participar, la creencia que tú vas a desarrollar, empezarías a ver que hay cosas diferentes que van mucho más allá de tu comprensión humana. Y sobre todo, lo dice la misma Biblia, ¿no? Creo que dice Oseas 4:6 o 6:10, la verdad no me acuerdo, pero dice, el pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente
la gente empezó a tomar suyas las creencias de otras personas sin saber, sin investigar el por qué estaban creyendo en eso. Dice Mayita, pero más que ir en contra de sus dogmas es más ir en contra de sus protocolos religiosos. No, mira, no tanto es ir en contra de sus protocolos, porque realmente si hablamos de un protocolo religioso, podemos determinar que todo eso de la religión está atribuido a una sola cosa, que es la inculcación. O sea, la inculcación viene de generaciones, el tatarabuelo, el abuelo, el bisabuelo, y todo viene de una inculcación familiar. Ahora, ¿qué pasa? O sea, ya no tanto ir en el protocolo, simplemente es, o sea, está bien, tu familia, tus generaciones fueron católicas, está bien, pero investiga qué es el catolicismo, ¿me entiendes? O sea, no solamente determines el catolicismo por lo que los demás creen. Yo, como siempre lo he dicho, sus creencias, a lo mejor sus santos, que son muy venerados por los católicos, digo, está bien, es muy respetable la manera en que las personas católicas tienen ese acercamiento, pero aquí lo importante es saber por qué tienes ese acercamiento hacia un santo, ¿no? O por decir, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que es a lo mejor una figura religiosa muy amada por la mayoría de las personas, tanto que llegan a hacer pues pactos, mandas, ¿verdad? Llegan a hacer compromisos con ella, pues para pedirle algún favor. El único detalle que todos creen que la Virgen de Guadalupe es la madre de Jesús, y eso no es cierto. Si ustedes se pueden notar en el contexto histórico, no existe la Virgen de Guadalupe, existe la Virgen María como Madre de Jesús, registrada incluso en la Biblia, incluso en el Apocalipsis determina el demonio que vieron a una Virgen María, no de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe ya está atribuida y determinada a otro tipo de creencias. Ahora, no está mal que creas en ella. Aquí el contexto es que tú sepas por qué crees en ella. Si ella te ha hecho algún favor y te ha ayudado, qué chido, qué bueno. De alguna manera es tu creencia personal. Pero lo malo de las cosas es que se fanatizan tanto a las cosas que creen que yéndose de rodillas a la basílica se les va a conceder el milagro, cuando está totalmente equivocado. Una de las cosas atribuidas a las personas y más fácil para todas las personas que vayan a ver este directo en algún momento es la ley de atracción. No necesitas irte de rodillas, prometerle a la Virgen y jurar y que no sé qué y que no. La ley de atracción es un método más simple, más eficaz, donde dice que todo lo que tú piensas lo atraes y que hay una vibración en el universo que manifiesta lo que tú necesitas. La ley de atracción determina que así como es arriba, es abajo, y que todo lo que está abajo puede subir y lo que está arriba puede bajar. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un equilibrio de las cosas en el mundo. Y para que tú puedas determinar esa ley de atracción sin necesidad de irte de rodillas a la basílica, que es una pérdida de tiempo, es que puedas determinar que mientras cambies tus pensamientos y tus hábitos en tu vida diaria, puedes determinar tus milagros sin necesidad de figuras divinas. Ahora, las creencias atribuidas a los parámetros eclesiásticos está bien, pero conoce el trasfondo, conoce la historia, conoce el origen de tu creencia. ¿Para qué? Para que no seas una de las personas que siguen en masa algo que no conocen. Ese es el punto. Realmente no nos damos cuenta que hoy en día tienen más miedo a lo que diga el pastor o el padre que lo que puedan hacer sus actos en la vida diaria. Hoy en día creen que el Papa puede perdonar pecados. Y eso no es cierto. Realmente la Biblia lo estipula y lo establece que el único capaz de perdonar los pecados es Jesús. Ahora,
dentro de las cosas y las creencias está bien. Si el Papa es una figura o una autoridad pública para ti dentro de tu creencia religiosa, está bien, qué bueno. Pero realmente estipula qué papel tiene en la sociedad, porque pues realmente no es un ser divino, es un ser humano, a lo mejor con autoridad. Dice, se va de rodillas para agradecer porque la Virgen te hizo el milagro que ya estaba fuera de cualquier poder humano. Fíjate, se va de rodillas para agradecerle a la Virgen. ¿Por qué no mejor dice, en lugar de irme de rodillas y hacer un sacrificio estúpido, por qué no me voy a los hospitales y le pago la operación al que no puede? ¿No? ¿Por qué no mejor dicen, a ver, en lugar de irme de rodillas, ¿por qué no mejor me voy a algún lugar donde ahorita se esté velando una funeraria y pues hago una atribución, ¿no? Que realmente funcione. ¿Por qué no voy a una campaña de niños contra el cáncer y le pago el tratamiento quiropráctico o de radiación que necesita, ¿no? O sea, no, realmente nos sentimos mártires, ¿no? Con cosas tontas. No, no sean así. O sea, realmente no hay justificación. Lo que nosotros creemos es muy respetable y es muy importante para nuestras vidas porque por algo lo hacemos. Aquí el detalle es que tú sepas en qué estás creyendo, porque de igual manera la doctrina que tú practicas y que tú crees no es diferente a las doctrinas que se les considera anticristianas y satánicas. De verdad. Hoy en día, aunque hay muchas pruebas, muchos archivos, si tú quieres, muchos documentos donde exponen al Papa como un ser oscuro, como un practicante del diablo, como un sirviente de Satanás. Hay muchas cosas sobre eso. Digo, no nos vamos a adentrar en temas diferentes. Simple y sencillamente, ya no es lo que digan esos videos, ya no es lo que digan esas personas, ya no es lo que digan X, simplemente es que tú sepas el contexto o el papel que ese papa está atribuyendo a tu sociedad y sobre todo si es una autoridad religiosa para ti, pues entonces atribuye qué es lo que está haciendo de bueno para ti. Dice, y los testigos de Jehová no dejan hacerse transfusiones porque se mezcla la sangre. O sea, precisamente, ¿no? A eso voy, a que realmente su creencia les hace ver que hay cosas que no pueden hacer porque les daña. Digo, yo te voy a decir algo, o sea, de verdad, generalmente te lo voy a decir, y especialmente para muchas de las personas que me conocen o no me conozcan. Yo creo en Jesús, y me considero un servidor de Dios, en el sentido que todo lo que hago y lo que conozco, dentro de lo que es la actividad paranormal, la parapsicología, la teología, lo aplico de alguna manera a ayudar a personas que padecen de alguna manera algún problema, algún ataque de seres inmundos, de demonios. Yo trato de aplicar ese conocimiento para contrarrestar esos ataques y de alguna manera, pues que se queden con la tranquilidad de que hay un Dios que los puede proteger y de alguna manera cuidar. Yo me considero un servidor de Dios y soy creyente de Jesús, pero también soy creyente de la ciencia y sé que así como hay cosas divinas y extraordinarias como los milagros, también sé que hay cosas naturales que nos pueden hacer daño o en su defensa que nos pueden salvar. Entonces yo creo que si en algún momento tienes algún accidente, eres una persona con cáncer, yo creo que una transfusión de sangre te puede salvar la vida. Digo, yo te apuesto lo que quieras y les hago este reto a todos los religiosos, católicos, cristianos, pentecosteses, adventistas, luz del mundo, mormones, satánicos, a todas las doctrinas religiosas los reto a que hagan la más grande oración que tengan, que se encomienden al santo más grande que tengan y que se den un martillazo en la mano bien duro, a ver si no les duele, a ver si su Dios les libra de ese golpe. Los reto a que hagan eso, a ver si sí es cierto que tanta fe y que cualquier cosa imposible puede salvarlos. Dese un martillazo bien perrón en la mano y a ver si su santito, su Dios, lo salva.
No va a ser posible, señores. Hay cosas divinas y hay cosas naturales. Y tenemos que aprender la diferencia de cuando estamos dentro del parámetro de la fe y cuando estamos dentro del parámetro del fanatismo. Entonces, sí es muy importante poder determinar todo eso. No son malas las creencias, no son malas las figuras divinas, públicas, ni autoridades eclesiásticas de nuestras iglesias y nuestras creencias. No son malas. Lo único malo es que no conozcamos el contexto y el origen de lo que creemos y que con esa idea generalizamos algo que no es cierto. Y algo todo esto que va referido es a la Santa Inquisición, porque la Santa Inquisición originalmente fue creado y atribuido simplemente para manifestar una sanción a las personas que iban en contra de la apologética y que después fue deformada por una sola persona que se fanatizó con el cargo que tenía, que en este caso era el Papa Gregorio VII, conocido como el Papa Vampiro. Fue tanto su afán de poder tomar el control y el poder de la iglesia y de respaldarse en la autoridad del rey Harald, que empezó a desangrar a las personas como método de tortura para creer que las estaba sanando o curando. Dice, no, pero Dios me va a proteger para no fracturarme la mano, porque me va a decir no le hagan caso, es el diablo, ¿quién quiere que dudes de tu fe? A ver, córtate la mano con un serrucho y me dices si te sana. Quiero ver que se corten la mano y me digan si les vuelve a crecer. A ver si sí es cierto. No, no te creas, Mayita, no te creas. No, obviamente, como te lo digo, mira, obviamente, o sea, es lo que te digo, mira, sí, sí hay creencias a Dios, o sea, sí sabemos que hay esas manifestaciones a Dios. Mira, es más, yo te lo voy a atribuir a esto. Si tú estás enferma de una gripa, o te da, no sé, la influenza, o te da alguna enfermedad así, obviamente sé que, por ejemplo, dices, puedo tomar algún medicamento, me puedo ir a algún lugar, a algún hospital, a ponerme alguna inyección, algo natural, pero también sé que dentro de la fe puedo decir, bueno, Dios, espero que realmente, pues esta medicina me haga el efecto esperado, que no me vaya a contagiar a lo mejor de algo más fuerte, Señor, te pido a lo mejor que no sé, ¿no? No me vaya a pasar algo. Y es más, no vamos muy lejos, ¿no? Y no solamente dentro de una enfermedad. Todos los días que podemos salir a algún lugar, Señor, protégeme, que no me vaya a pasar algún accidente, no me vaya a tocar algún asaltante, ¿no? O sea, es fe, eso es fe, realmente eso, y eso es lo importante, tener la fe, encomendarse a sus figuras divinas, eso es lo bueno. Y para eso la apologética está, para poder defender lo que tú crees. Pero como te vuelvo a repetir, aquí el detalle y lo más mal de todo esto y lo contradictorio es que nuestra creencia ya no nos permite ayudar a otros, sino que ya no, ya nos condena. ¿Por qué? Porque principalmente, y te lo voy a decir, el cristianismo y el catolicismo son dos de las creencias o doctrinas religiosas que condenan a la gente. De verdad, hay muchas personas que pues, si te tomas un refresco, te vas a ir al infierno. Es más, yo así siempre se los digo, yo soy metalero de corazón, a mí me gusta la música metal y me gusta y me encanta y el escuchar una guitarra rugir y sonar me pone los pelos de punta y siento una satisfacción al escuchar ese tipo de música. Y me considero yo un servidor de Dios. No, que tú eres del diablo, que esa música es del diablo, que no la puedes escuchar porque te vas a ir al infierno. Yo no lo sé si me voy a ir al infierno, yo no lo sé si de verdad ese sea mi camino, mi destino, no lo sé. Pero yo dentro de mi parámetro te puedo decir que en mi creencia y la fe que tengo a Dios me hace que el conocimiento que tengo y la experiencia que tengo y la especialidad que tengo en las artes oscuras, en la demonología, la parapsicología, la psicología oscura, en
los estudios del satanismo, del ocultismo, en todas esas artes en las cuales me he especializado y he leído mucho, te podría decir que jamás me prestaría a hacerle brujería a nadie, a hacerle mal a nadie. Y que todo lo que yo he estado estudiando a lo largo de los años de experiencia que tengo en el mundo de la actividad paranormal ha sido con la finalidad de mostrarle a las personas cómo librarse de las maldiciones, cómo librarse de las malas energías, cómo librarse de la hechicería, cómo librarse de la brujería. Y de verdad que si hay una persona que realmente haya conocido algunos casos que yo he atendido, te pueden decir que siempre hemos dejado y manifestado que Dios permanezca en sus vidas y en sus hogares. Entonces, realmente ese es el punto. La fe es muy diferente, o sea, es muy diferente lo que creemos, la certeza de lo que queremos manifestar, a realmente el fanatismo, ¿no? Que es lo que ya deforma nuestra creencia y sobre todo, pues, que nos permite, que no, más bien no nos permite porque no está permitido, pero que nos da la libertad de juzgar al prójimo sin siquiera saber por lo que están pasando. Entonces ese es el punto. La Santa Inquisición ese es lo que empezó a hacer cuando realmente su origen era pues realmente a lo mejor atraer a la gente o a las personas que iban en contra de ellos, atraerlos a lo mejor en un camino de fe verdadero, pues empezó a haber una deformación por un papa que no comprendió los términos y pues empezaron a ver no solamente torturas, empezaron a ver asesinatos y obviamente cuando ya entramos a los parámetros de la brujería, pues la caza de brujas en todas las santas inquisiciones que hubo, pues sí, por lo menos en las principales que fue la española, la romana y la portuguesa, hubo una caza de personas consideradas como brujas muy grande y los números de verdad que son así muy fuertes a todos los asesinatos atribuidos y solamente por el fanatismo de las personas que no comprendieron lo que realmente era el propósito de un término divino. Dice, tengo fe pero no soy idiota. Pero hay cada genio que le gusta arriesgar su vida, pero creo que más que seguir tus protocolos de cualquier religión, lo mejor es vivir la enseñanza del único libro de Dios que es la Biblia. Sí, sí, claro, mira, es que lo que te digo, de alguna manera todos encontramos la guía en algún lugar. La Biblia sí nos muestra un camino diferente, es como un manual. Yo siempre lo he dicho, la Biblia es un manual de vida, porque si de alguna manera hiciéramos un poco de conciencia a lo que habla, y no me refiero a las historias de Jacob, de Abraham, de Moisés, no. Me refiero ya, por ejemplo, principalmente, por ejemplo, Salmos y Proverbios, ¿no? Que hablan más de sabiduría, hablan más de protecciones y de alguna manera de una transformación, una evolución espiritual. Entonces, ¿cuál es el punto? A lo mejor la Biblia, bien lo dice la misma Biblia y para muchos es el único libro, ¿no? Que inspirado por Dios para cambiar vidas. Pero pues si tú te vas y hablas con algunos judíos, pues ellos no van a creer que la Biblia es el único libro, ¿no? Ellos incluso tienen algo que se le llama Talmud, algo que se le llama Pentateuco. Entonces para ellos esos libros pues también son sagrados y de alguna manera también influyen su creencia o su guía. Pero bueno, aquí el punto principal es que si tú crees que la Biblia es el libro unificado para cambiar eso y para mantenerte en el camino divino, pues estúdialo, ¿no? No, no como las demás personas que dicen, yo sí leo la Biblia y la practico. Y pues obviamente ves que sus actos, su actitud, su pensamiento, pues es muy erradicado y muy negativo, pues obviamente dices, pues no, no creo que la Biblia la estés viviendo porque principalmente la Biblia te da pautas para una transformación, para un crecimiento, para una evolución. Entonces, pues obviamente ahí te das cuenta que no. Pero bueno, ya para cerrar este contexto de la Santa Inquisición, de las doctrinas, de las religiones y del Papa Vampiro, el contexto general es que realmente no nos dejemos guiar por todo. La Santa Inquisición estuvo atribuida a un punto que fue la salvación, digamos, de las personas en Francia.
A lo largo de los años, esa deformación se dio por, te digo, por una persona, por un papa, que malentendió a lo mejor los propósitos que realmente tenía este tribunal religioso y comenzó con la tortura de personas clandestinamente, porque ni siquiera sabía el rey Harald que él estaba haciendo esto. Entonces, ¿qué sucede? Yo pienso que ahí es donde viene parte de lo importante, y si me atrevo a decirte que a lo mejor la pauta de la transformación, ¿no? Que es que no escuches a todas las personas que se crean líderes. Hay personas que te dicen, no, yo soy líder de la iglesia, yo soy pastor, yo soy padre, yo soy acá, y realmente no tienen ni idea de lo que habla la Biblia, no tienen ni idea de lo que es más, ni siquiera saben de la teología. Cuando una persona es líder, cuando un pastor realmente está cimentado y aplicado a las leyes espirituales, se prepara. Es como yo decirte, ¿sabes qué? Soy mecánico, jamás haber tomado un curso, jamás haber estudiado para eso, pero yo soy mecánico. Tú tráeme tu carro y yo te lo voy a arreglar. Y nada más porque en algún momento una persona me dijo cómo poder arreglar unas cuantas cosas y mover unas cuantas piezas, ya creen que soy mecánico. No. Para poder ser mecánico se necesita estudiar una carrera, se necesita prepararse y graduarse en mecánica, ya sea automotriz o industrial, pero se necesita una carrera para poder ejercer la mecánica. Lo mismo está con los papas, con los pastores, con los padres. Si es un pastor nada más porque una persona le dijo que lo podía hacer, no es pastor. Necesita una unción, necesita un procedimiento de graduación y sobre todo necesita una preparación, si tú quieres, literaria, una preparación académica en la teología para poder ejercer el conocimiento bíblico en las personas y ejercer el derecho al espiritualismo como pastor. Pero si nada más es porque se le ocurrió a alguien un día decir, pues bueno, me acompañaba a todas las chambas y ya por eso lo dejo como descendiente, pues no es pastor. Y le duela a quien le duela y a la iglesia que le duela, no existen los pastores de chocolate, señores. Dios o Jesucristo dejó 5 ministerios establecidos en la Biblia, y en la misma Biblia te dice cómo desarrollarlos, cómo obtenerlos y sobre todo cómo aplicarlos. Y el que no está sujeto a estas enseñanzas, entonces perdónenme, pero no lo es. Pero bueno, ya dejamos este capítulo hasta aquí de la Santa Inquisición, del mito del Papa Vampiro. Y pues nos vemos en la próxima transmisión. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Obviamente, como ya les había anunciado anteriormente, hay un periódico virtual que se llama El Origen Nocturno. El Origen Nocturno va a estar abierto solamente vía Facebook, donde vamos a estar anunciando material, noticias, contenido sobre los canales hermanos de Mi Primera Computadora, con uno de los más grandes ingenieros en informática, que realmente te puede asesorar, te puede ayudar en los términos que tenga que ver con tu sistema, el que quieres armar tu computadora y puedes encontrar lo necesario para hacerlo. Claro que obviamente todo te va a conllevar con un determinado costo también, pero ahí puedes encontrar lo necesario para tu equipo de cómputo en Mi Primera Computadora. El siguiente canal, que se llama Fear Games M, es un canal acerca y dedicado especialmente a los gameplays en videojuegos, y sobre todo también en exponer o compartir algunos animes. Realmente este canal está aplicado a poder dar a conocer contenido sobre juegos, guías, gameplay, asesoramientos, tal vez en algún momento algunos trucos. Podrás encontrar aquí fechas de eventos importantes que en algún momento podrá tener sobre torneos y todo eso. En Fear Games Zen, canal dedicado totalmente a los videojuegos. Y por supuesto que también nosotros estamos colaborando con ese periódico virtual llamado El Origen Nocturno, de crónicas paranormales, en donde también ahí se van a anunciar nuestros próximos directos, las investigaciones que tenemos. Y así nada más para anunciarles
Ya estamos en desarrollo de la investigación de la Dama de Blanco del famosísimo Callejón de San Agustín. Ya estamos desarrollando el video, una ánima que se aparece en una capilla callejera, se puede decir que a lo largo de un callejón. Hay una capilla donde pusieron una virgen y algunas personas ya en la noche, alrededor de como entre la 1 o 2 de la mañana más o menos a como a las 4, han logrado ver a una mujer de blanco que se ha llegado a aparecer, que de repente los acompaña y pues en determinado tramo del callejón desaparece. Entonces ya estamos desarrollando la historia, por supuesto que tenemos grabada, bueno, tenemos grabado el recorrido del callejón de dónde es que sucedió. Digo, lamentablemente no hemos podido captar al espectro, pero en el recorrido del callejón, pues les vamos a ir narrando lo que sucedió con esta ánima, con este espectro y cómo es que se aparece y por qué. Pero ya está en desarrollo esa investigación. Y pues no me queda más que darles las gracias a cada uno de ustedes, a todos gracias por el apoyo, por la participación. Síganos en nuestras redes sociales, chequen, únanse a nuestro grupo de Telegram, síganos en TikTok, que también ahí estaremos subiendo contenido sumamente interesante. Y nos vemos en el próximo directo de la siguiente semana. Y les había hecho una publicación acerca si les gustaría que hiciéramos un directo y habláramos del tema del Ku Klux Klan. Esta prácticamente podría entrar en las categorías de las sectas, pero si les interesaría que habláramos de ese tema, déjenmelo en los comentarios y pues lo desarrollamos. Si no, pues ya a lo largo de la semana les estaremos anunciando cuál será el tema del siguiente directo. Pues muchas gracias, yo soy su amigo y servidor Emanuel Nisi y nos vemos hasta la próxima.